Atención, en Libertad, mujer que hirió en 12 ocasiones con arma blanca a otra en el Topacio de Ibagué. Saludamos al abogado defensor David Palacio. Abogado, buenos días. Muy buenos días para usted y para todos sus televidentes. En primer lugar, abogado, ¿cómo se justifica la libertad de Karen Andrea Medina tras el vencimiento de términos, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos ocurridos el 18 de febrero? Recordemos que indistintamente de la gravedad de la conducta, hay algo llamado el plazo razonable. Dependiendo del delito y la gravedad, los términos pueden cambiar. Hay términos de 60 días, hay de 90 días, 120 días, 240 días, 500 días, 600 días, 1 año, 2 años. Eso depende del tipo de delito. En el caso de mi cliente, el plazo razonable se fue superado por término de 120 días, por lo tanto, como garantía constitucional y legal, esta defensa logró la libertad de Karen Andrea Medina Rojas. El ataque a las 2 mujeres en el barrio El Topacio, que fue registrado en video, generó una gran indignación pública. ¿Qué consideraciones presenta su defensa frente a este tipo de evidencias? Efectivamente, la opinión pública y la prensa pues tienen el video como tal y tienen la denuncia, pero criminológicamente lo que hay que mirar es por qué una persona comete un acto de estos, por qué hizo lo que hizo. O sea, las personas no amanecen con ganas de ir a apuñalar perdón, a los demás sin ninguna razón. Tuvo que haber una razón anterior a eso. ¿Qué fue lo que pasó? Y recordemos que nuestro Código Penal, de acuerdo a las razones, a los argumentos, a las circunstancias, esto puede significar un atenuante o un eximente de responsabilidad, como por ejemplo podría ser la legítima defensa. Sabemos que su representada ha quedado en libertad, pero Steven Calderón, quien también participó en la agresión, sigue privado de la libertad. ¿Qué diferencia existe entre la situación procesal de ambos acusados? Ninguna, absolutamente ninguna. Finalmente, abogado, ¿cuál es el camino a seguir para Karen Andrea Medina? Esta defensa se encargará de no solamente defender a Karen Andrea Medina Rojas, del juez, del fiscal, del proceso penal, sino también de la opinión pública. Vamos a desenmascarar quiénes son las personas. Esas 3 mujeres, Karen Andrea Medina Rojas no fue agredida por una sola mujer, eran 3 mujeres. Lo que pasa es que el video muestra una fracción, pero no muestra el contexto completo de lo sucedido. Eran 3 mujeres agrediéndola a ella, eran 3 mujeres, la habían citado, la habían agredido, la habían ofendido, y tanta fue la ofensa, porque se metieron con lo que ella más quería, que ella, después de provocarla 1 y 1000 veces, porque eso está en redes sociales, y esta defensa probatoriamente, el abogado no es un poeta, no es una persona que llega a hablar bonito, es un expositor probatorio. Acá probaremos qué fue el contexto que pasó antes para que Karen Andrea Medina Rojas haya tomado esa actitud, esa acción que cometió. Vamos a ver quiénes son las personas, las presuntas víctimas, y vamos a demostrar que no son tan víctimas. Vamos a demostrar qué hacen esas personas, a qué actividad ilegal se dedican. Vamos a demostrar cuál fue el contexto. Vamos a demostrar qué fue lo que pasó, cómo fue que la ofendieron, la amenazaron, cómo fue que se metieron con ella para que haya tomado esta actitud. ¿A qué actividad ilegal se dedican? Eso se probará en el proceso, pero como abogado defensor yo tengo que ser cuidadoso con las garantías constitucionales, legales y el buen nombre de las personas. Eso será probatoriamente en su debido momento. Doctor David Palacio, gracias por estar en Econoticias, muy amable. Ustedes, mil gracias por la invitación.